A partir de este momento, siéntate en la banca a conversar y reflexionar con Andrés Felipe y Jenny. Jehová Dios, te doy gracias en este tiempo. Doy gracias por la vida de mis tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Fueron duros en su momento conmigo, pero me ayudaste en ese tiempo. Señor, tú los perdonas y yo los perdono. Yo los perdono. Gracias por tu perdón. Amor, quiero contarte algo. Perdóname. Perdóname porque no te entendí, no te comprendí en medio de tu dolor, de tu angustia. Fui egoísta. Te pido perdón porque fui imprudente en muchas ocasiones, fui recio con mis palabras. Amor, princesa, quiero renovar unos votos contigo, como la primera vez, el primer día que comenzamos esta aventura. Ay, amor, ver la fidelidad de Dios y la bondad. Como dijiste el primer día, cuando empezamos con esta prueba, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. Quiero renovar mis votos entregándote este anillo como evidencia de ello nuevamente. Y amor, yo también entrego este anillo en señal de renovación de nuestro pacto, de que vamos a continuar contigo hasta el final. Amor, 7 hijos nos esperan. Y 3 niñas maravillosas. Hermosísimos van a ser. Sin estar en el lecho ni en el talco, mi vida. Exacto. Vamos que estoy como en la lotería. ¡Vámonos! Bueno, muy buenas noches. Una expresión muy colombiana de mi hermano Andrés Felipe, pero muy asertiva frente al tema de la restauración, en cómo termina esta historia de la vida de Job y su esposa, y cómo estos elementos de la comunicación positiva, luego viene un conflicto, resuelven, hay una resolución, pero luego vemos el tema del perdón. Así que permítame, yo comparto un momentico pantalla para continuar como en esta misma dinámica de preguntar y de estar hecha. El perdón viene a ser la clave para la reconciliación. El perdón es un proceso esencial en las relaciones y eso es lo que hemos visto a través de los tres autores que correspondían en esta unidad, cómo cada uno de ellos habla de cómo el perdón libera a las personas de ese peso emocional, del rencor y de la culpa. Y precisamente una de las propuestas que vemos allí en el video es cómo la culpa y todo lo que estaba aquejando a Job, pues obviamente al tener el perdón, todo esto se va y pasa a una nueva temporada. Una de las preguntas que hacemos en este espacio es cómo se relacionan estos dos conceptos que nos dan Worthington de el perdón y la confianza en Dios. ¿Cómo vemos nosotros ese perdón y esa confianza? Quiero pedir participación de algunos de mis compañeros. ¿Cómo vemos estos dos elementos necesarios? Bueno, creo que uno podría rescatar hipotéticamente que la relación entre Job y su esposa antes de la crisis era buena, porque si no se hubiera un quiebre total, ese hubiera sido ya la gota que llenaba la copa. Entonces, nótese que esa confianza en Dios les ayudó a reencontrarse nuevamente como esposos. Y ahí sí, indiscutiblemente, cuando la esperanza está puesta en el Señor, y creo que los matrimonios lo hemos vivido. Yo no sé ustedes, pero yo digo, indiscutiblemente, si Dios no hubiera estado en el matrimonio, no porque uno se quiera separar, pero su ayuda y su presencia en el hogar es lo que ha renovado el amor, ha renovado la confianza, ha renovado la unidad, aún en medio de las crisis más grandes. Entonces, indiscutiblemente, cuando Dios está en casa, sí hay una renovación de la confianza y un 99% mayor de posibilidades de un perdón
y una reconciliación en cualquier crisis que se da. Porque uno sabe que primero tiene que estar bien con Dios y cuando uno está bien con Dios, el Espíritu Santo no lo redarguye para arreglar y estar a cuentas y en armonía con el cónyuge. Y es clave en la vida de Job, por esto se ilustró la parte donde el mismo Job reconoce y hace un reconocimiento, una confesión, y cómo a través de esa confesión viene como resultado el perdón, ¿cierto? Cuando las parejas caemos en el no querer reconocer o confesar, es cuando viene el orgullo, vienen otros sentimientos o emociones que empiezan a cubrir y a detener el crecimiento de una relación. Como segunda pregunta, frente al tema del perdón, tenemos una cita en la que dice Worthington, y perdónenme de quedó mal escrito, en los matrimonios las parejas siempre se lastiman entre sí. Y esta es una verdad en la que nosotros nos damos cuenta. Estas dos señales, ¿qué señales o evidencias se dieron en la vida de Job y de su esposa frente a esta situación? ¿Qué señales nosotros podemos encontrar? O si quiere usted permitirse compartir acerca de alguna situación en la que la confesión y el perdón ha venido a ser esas dos partes necesarias dentro de la vida matrimonial. Bueno, habla Job. El actor, el Lo, protagonista. lo tenemos en vivo. En vivo. La verdad, presentación, hombre, es un placer. Gracias por la nominación al Oscar y todo lo demás. Bueno, hay varias particularidades o varios elementos que son evidentes. Ahí es uno, convicción de fe y también convicción con quien se hizo el pacto. Esas son señales dentro de el sustento de la vida conyugal y familiar de Job con su esposa, a pesar de la adversidad y a pesar de las circunstancias que se presentaron en relación con su esposa. Esos dos elementos son primordiales, convicción de fe y convicción del pacto. Gracias, Felipe. Entonces, vamos a ver esta última pregunta, una pregunta que aún la teníamos como parte de nuestra tarea y que llamó mucho la atención. Créame que haciendo esta tarea lo discutía y lo hablaba con mi esposo porque genera reflexión acerca de qué beneficios vienen del perdón compasivo, cómo el practicarlo en nuestra vida, el perdón compasivo nos beneficia. Alguien que pueda compartir uno de los beneficios que quizás propuso en su tarea, decir, vea, eso ha sido uno de los beneficios dentro de mi vida matrimonial. Yo creo que trae el beneficio de poder ser genuinos dentro de nuestro matrimonio al expresar lo que sentimos, aunque a veces no sea justamente lo que el otro quiere escuchar, ¿no? Creo que Ujú. es beneficioso para el matrimonio en no esconder cosas. De eso hablaba mucho la tarea. Los beneficios de saber que nos van a perdonar, creo que nos da la libertad de confesar. Saber que vamos a encontrar un lugar o en esa charla de corazón, como hablábamos y que tanto nos bendijo, en esa charla de corazón creo que el beneficio es poder ser libre al hablar, al confesar, al contar, al pedir perdón, porque si se practica como hábito, el pedir perdón y el perdonar finalmente hace que uno actúe y camine más libre y hable más libre dentro de, sin esconder cosas, ¿no? Por miedo a algunas reacciones, sin esconder cosas, creo que es beneficioso en la vida matrimonial. Gracias, Betty. Jenny. Dios les bendiga. Una de las cosas que nos impactó era el hecho de que habla Blaswick acerca de la diferenciación, en donde cada cónyuge se va a conectar emocionalmente, pero va a minimizarse para validar al otro. Y se valida al otro en ese perdón sin anularse. No me voy a dejar enredar en las emociones del otro, porque si no, no tengo herramientas para apoyarlo o ayudarlo. Cuando estábamos haciendo el ejercicio con mi esposo y mirábamos a Job y mirábamos el proceso, nos dimos cuenta que uno, cuando la mujer le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete, estaban los dos solitos, no estaban los amigos, o sea, estaban en un momento de intimidad, estaban solos, literalmente solos en casa, porque perdieron criados, perdieron todo. Fue un momento muy íntimo, pero un momento de diferenciación donde Job le dijo, mujer, estás hablando
como mujer fatua. Job está reconociendo que su esposa es una mujer sabia, pero que en ese momento está en un punto de quiebre. Y cuando empieza el proceso, dice en Proverbios, dice que será alabada por su esposo, las puertas de la ciudad, mujer virtuosa que la hallará, pero dice, y será alabado por su esposo. Y Job era conocido en la ciudad como un hombre íntegro, pero por Job era también porque su casa era una casa íntegra. ¿Sí? Eso lo deja ver el texto. Entonces, Job reconoce esa diferenciación donde le está diciendo, usted es, nunca le dijo usted es, sino cómo. Y esto es importante, porque no se anula el ser. Y a veces, cuando se carece de perdón, es que se anula el ser, se anula al otro. Entonces, lo que tú decías, caemos en la soberbia, en la altivez, es que yo soy, y la frasecita, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. No, no está detrás, está al lado tuyo, está al lado, está allí, porque las luces se apagan, el show se cierra, en la casa te está esperando tu esposa para decirte, o tu esposo, sí señora, tu esposo, o sea, tu cónyuge está ahí para esperarte, para alabarte, para aplaudirte, pero también para aterrizarte y consolarte. Entonces, esta parte del perdón es importante porque el perdón es una constante. El perdón es todos los días. Cuando nosotros leemos el texto y dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, uno piensa que es en un tiempo específico, o sea, tiempo activo pasado, dejará. Pero resulta que la palabra está escrita en una constante, es decir, todos los días tendrás que dejar y todos los días tendrás que enamorarte para unirte, todos los días tendrás que unirte a ella, todos los días tendrás que unirte, o sea, el verbo no está consumado tiempo pasado, no, es un constante, todos los días, todos los días. Y en ese todos los días hay que renunciar, todos los días hay que morir, todos los días hay que entender que hay que ceder, que no siempre la competencia de poder que siempre tengo que ganar, no ganas, hay días que pierdes, hay días que y ni siquiera pierdes. Yo creo que en la pareja uno nunca pierde, uno construye, uno en la pareja nunca pierde, ese es el concepto mundano, que en la pareja tú pierdes, no, tú no pierdes, tú ganas. Porque si yo dejo constantemente y constantemente me estoy enamorando, si constantemente estoy construyendo, podemos hablar de 80, 50, 60, 70 años de matrimonio y demostrar que sí se puede, pero solo de la mano de Dios. Ismael, gracias, Ismael. Solo aportar que haciendo la tarea en la parte del perdón compasivo, me llamó mucho la atención porque se trata de no de justificar, sino de entender el por qué se hizo lo que se hizo, el entender las intenciones, las razones, las motivaciones, y aún entendiendo todo eso y no habiendo estado de acuerdo, perdonar. Entonces, ahí es donde se vuelve a construir sobre la base de ese perdón, porque muchas parejas el error que cometen es que lo dejan pasar, no perdonan, sino que siguen construyendo, le echan como tierrita, pero el problema está allá atrás. Y entonces siguen construyendo, pero no en una base del perdón, sino en una base de pasémoslo por alto y a la siguiente vez se hace más grave. Y Claro. entonces van pasando cosas y cosas y en realidad nunca ha habido perdón, ni tampoco el perdón compasivo, porque no se está entendiendo los motivos del otro, sino que simplemente para poder seguir y llevar la fiesta en paz, como decía uno de los modelos incorrectos de comunicación, se sigue, pero el perdón compasivo lleva es a eso, a reconocer la vulnerabilidad, la humanidad del otro, no justificar, pero reconocer el por qué se llegó a ese punto, también reconocer las culpabilidades que pueden haber en el que es ofendido para que toda esa situación se dé y poder perdonar y darle oportunidad a que el amor crezca. Entonces, finalmente yo digo, muchas personas dicen que a través de los diferentes puntos de quiebres que tiene la pareja, el amor se va desgastando, se va perdiendo, pero si se perdona de la manera correcta, no sucede eso, crece.
y avanza, Ujú, sí. avanza a un segundo o a un tercer nivel diferente. Madura, algunos dicen por allí, ¿cierto? Pastor Santiago. Siempre he considerado y por el enfoque que el Señor en su misericordia nos permite desarrollar ministerialmente, de leer la Biblia en código familiar. Y cuando vemos Ujú, un personaje como estos, como Job, siempre escucho enseñanzas por qué sufren los justos y siempre lo enfocamos ahí, ¿no? Para ver la fe de un hombre de Dios. Pero creo que la fe se vive en familia y es interesante cuando uno ve estas experiencias y enfocarla no desde Job, sino desde la familia y poder sacar la exquisitez de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque los conflictos son posibles. De hecho, todos los que estamos aquí hemos tenido conflictos en nuestros hogares y porque somos seres humanos y eso se da, ¿no? Entonces, el perdón, pues es lo contrario a la acusación y eso nos va a ujú. llevar al camino, dejar a un lado o superar la acusación para realmente practicar el perdón. Y el perdón genuino o el genuino perdón prepara el terreno para la restitución. El genuino perdón prepara el terreno para la restitución. Gracias. Gracias, Pastor Santiago, y creo que nos ha dado un buen resumen frente a esta temática. El dolor es inevitable y dentro de la relación como parejas vivimos dispuestos y disponibles a que el conflicto llegue y cómo se va a dar resolución. Pero en medio de las pruebas, de los conflictos, de las situaciones difíciles, el dolor va a ser inevitable, la acusación va a ser inevitable, van a venir las malas acciones o palabras en medio de la presión. Sin embargo, recordemos que tanto como casados como consejeros, el perdón compasivo es una de las herramientas estratégicas dentro del crecimiento y como lo decía el pastor Santiago, y nos lo muestra la vida de Job, la parte de la restitución. Siempre vendrá la restitución de Dios cuando confiamos en Él, pero cuando cedemos a tener ese perdón compasivo. Muchísimas gracias, compañeros, a todos por este tiempo, docentes, doctora Nicholson y Verónica, muchísimas gracias. Dejamos ya el tiempo en sus manos. Párate y da una vuelta mientras nos volvemos a encontrar en la banca, el podcast para conversar y reflexionar.